Están en la amigable compañía de la estación de Radio Ondero Balear. Gracias por acompañarnos. Nos ilusiona. Oh mi Dios, Padre Altísimo y compasivo. De tu gran bondad te pedimos, que contengas estos tiempos desquiciados contra los que tenemos que luchar. Concédenos buen tiempo para la batalla. Benignamente escúchanos como isleños que acudimos a ti. Para que, armados de tu poder, podamos avanzar de victoria en victoria. Aplastar la opresión y la vileza de nuestros enemigos. Y así poder establecer la paz y la justicia entre las mujeres y hombres de nuestra sociedad balear. Amén. Corría el año 1578 cuando Francisco Peña procedió a reeditar el Manual de Inquisidores que a finales del siglo XV había escrito Nicolau Eymerich. Las razones eran obvias, ya que España se había convertido en la espada de la Contrarreforma, las actividades inquisitoriales se habían multiplicado y entre los objetivos de Estado se encontraba el exterminio de los protestantes. Francisco Peña era un pragmático y no tenía duda alguna acerca de la meta de las acciones de la Inquisición. Así, en el prólogo al citado tratado afirmaba literalmente: hay que recordar que la finalidad primera de los procesos y de la condena a muerte no es salvar el alma del acusado, sino procurar el bien público y aterrorizar a los otros. No hay ninguna duda de que instruir y aterrorizar a la gente con la proclamación de las sentencias o la imposición de los sanbenitos es una buena acción. La confesión voluntaria del inquisidor Peña no admitía segundas interpretaciones. La razón de existir de la Inquisición no estaba en la búsqueda del bien espiritual ni de la víctima ni de la comunidad. De lo que se trataba era de utilizar la peculiar institución para inyectar el terror entre las masas, un terror que además se consideraba una buena acción. Resulta obvio que no existía el menor punto de contacto entre semejante cosmovisión y la contenida en el Evangelio que había predicado Jesús, pero lo peor era que se concebía el terror como instrumento de Estado. Las poblaciones tenían que estar sometidas al pánico y además se iba a insistir en que ese terror se desencadenaba por su bien. Sin embargo, no cabe engañarse. El terror como arma de Estado es simplemente inaceptable y pone de manifiesto la existencia de una mentalidad moralmente envilecida. Tanto de esa mentalidad como de esos instrumentos estamos llamados a defendernos con todas nuestras fuerzas. En las últimas horas hemos tenido noticias de una nueva campaña inquisitorial en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, ayer martes el Congreso de los Diputados aprobó la toma en consideración de la proposición de ley contra la denominada discriminación de gays, lesbianas y transexuales promovida por Unidos Podemos. Segundo, el Partido Popular se abstuvo en la votación mientras que el Partido Socialista y Ciudadanos la apoyaron. Tercero, la propuesta de Podemos es una clara traducción de la ideología de género impulsada por instancias internacionales como la Fundación Rockefeller o las diversas entidades del multimillonario George Soros, defensor, por cierto, de la independencia de Cataluña. Cuarto, entre los elementos incluidos en la propuesta de Podemos se halla el que a partir de los 16 años los menores puedan cambiar de sexo por propia voluntad y sin consentimiento alguno de sus padres. Quinto, igualmente, la propuesta de Podemos sostiene que a partir de la pubertad, sin determinarse en absoluto la edad, los menores podrán prestar por sí mismos el consentimiento informado para acceder a los bloqueadores hormonales y al tratamiento hormonal cruzado. Sexto, la proposición de ley aparece dotada de un aparato represivo de carácter abiertamente inquisitorial y liberticida. Así,
En el artículo 94 se recogen las posibles infracciones clasificadas en leves, graves y muy graves. Séptimo, dentro de las infracciones muy graves, que pueden ser sancionadas con multas de hasta 45.000 euros, está la de reincidir en la publicación en Internet o en redes sociales de expresiones o contenidos que sean considerados ofensivos para el colectivo LGTB, así como la convocatoria de actos públicos que se considere tengan por objeto promover, fomentar o incitar directa o indirectamente a la discriminación por motivos de orientación o identidad sexual. Octavo, igualmente, dentro de los planteamientos habituales de la ideología de género, la propuesta de ley pretende mutilar horriblemente la libertad de enseñanza. Noveno, así, la proposición de ley exige que de manera general en todas las asignaturas y cursos la implantación de ejercicios y ejemplos que contemplen la diversidad sexual y de género, así como la diversidad familiar. Décimo, igualmente, la propuesta de ley exige la inclusión de la diversidad familiar en educación infantil, la atención a la diversidad sexual, de género y familiar en asignaturas como conocimiento del medio en educación primaria y el estudio del movimiento LGTBI en la asignatura de historia en educación secundaria. Undécimo, a lo anterior se suma el establecimiento de un organismo inquisitorial definido como una agencia estatal contra la discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales. Y duodécimo, la propuesta de ley de Podemos señala que la Agencia Estatal contra la Discriminación por Orientación Sexual, Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales se constituirá como un ente de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada y ámbito nacional que actuará con independencia de la Administración pública en el ejercicio de sus funciones. En otras palabras, esta entidad inquisitorial no tendrá ningún tipo de control legal superior, aunque eso sí, será costeada con el dinero de todos los españoles. En contra de lo que suponen millones de personas, la ideología de género no es un movimiento encaminado a liberar a las mujeres de la opresión machista y a los homosexuales y transexuales de la discriminación. Tampoco es un movimiento progresista o relacionado con los derechos humanos. La ideología de género es un instrumento al servicio de un proyecto totalitario y globalista respaldado por instancias como la Fundación Rockefeller o las entidades del multimillonario Soros, referencias ambas que nada tienen que ver con el bien de la comunidad internacional, sino todo lo contrario. Esa ideología de género no solo contradice la misma naturaleza humana, sino que además pretende colocar la educación, el futuro de la familia y las libertades en manos de minorías agresivas y totalitarias. Al respecto, no sorprende que el impulsor de la ley en el Congreso sea Podemos, ya que Pablo Iglesias, su dirigente máximo, aparece en las listas de Soros como uno de los políticos que se someterá de manera más que voluntaria a su agenda totalitariamente globalista. La nueva propuesta de ley recoge todos esos extremos de manera verdaderamente inquietante. En primer lugar, lesiona a la familia al hurtar a los padres el cuidado de los hijos menores. Estos dejan de depender para decisiones graves de sus progenitores y quedan sometidos a los dislates ridículos de la ideología de género. De esta manera, en lugar de tener la posibilidad de que se trate su disforia de género de la misma manera que se tratarían otros trastornos psicológicos como la anorexia, se ven hurtados de la tutela paterna y empujados a operaciones de cambio de sexo que multiplican estadísticamente por no menos de 5 sus posibilidades de suicidio. En segundo lugar, esta norma pretende apoderarse de la educación al concebirla como un instrumento de adoctrinamiento en el que no se transmiten conocimientos, sino que se lava el cerebro a los alumnos en los principios de la ideología de género. Finalmente, la norma impulsada por Podemos pretende la creación de todo un sistema liberticida que estigmatice a los que se atrevan a decir la verdad sobre la ideología de género o simplemente a pensar por su cuenta, imponiéndoles pesadas multas, suprimiendo la libertad de expresión incluso en Internet y al fin y a la postre creando un órgano represor que pagarán todos los españoles, pero que no estará sujeto a control legal alguno. Al respecto,
su parecido con la Inquisición o las checas no puede resultar más claro. Y es que los defensores de la ideología de género no tienen la menor intención de discutir o de debatir o de examinar los hechos. Saben de sobra que, por ejemplo, un hombre, a pesar de hormonarse y de realizarse una operación quirúrgica, cuenta con un código genético y una estructura cromosomática que claman que sigue siendo un hombre y no una mujer. Saben de sobra, por ejemplo, que el porcentaje de suicidios entre aquellos que se someten a operaciones de cambio de sexo se dispara en relación con aquellos que no las experimentan. Saben de sobra, por ejemplo, que la ideología de género está impulsada por entidades que no pueden calificarse precisamente de progresistas, sino de oligárquicas. Saben de sobra, por ejemplo, que en toda esta agenda globalista los mismos homosexuales y transexuales apenas traspasan como colectivo la categoría de tontos útiles. Saben de sobra, por ejemplo, que esa misma ideología de género se está intentando imponer en no pocas naciones bajo la amenaza de suprimir la ayuda internacional, perpetrándose así un sucio acto de claro imperialismo y de agresión contra la independencia. Saben de sobra, por ejemplo, que esa ideología de género se está intentando imponer suprimiendo el orden familiar y en contra de la autoridad de los padres. Saben de sobra, por ejemplo, que esa ideología de género se está intentando inculcar en el sistema educativo desde los 2 años de edad sin respetar la libertad de educación y de conciencia. Saben de sobra, por ejemplo, que esa ideología de género se ha infiltrado también en organismos eclesiales e interconfesionales de todo tipo, precisamente porque recibe financiación exterior y porque hay gente que comercia con principios como otros comercian con melones. Saben de sobra, por ejemplo, que para mantener en pie ese andamiaje es necesario también un sistema represivo que persiga, estigmatice y descargue su ira sobre aquellos que no están dispuestos a renunciar a la familia y a la libertad. Y saben de sobra, por ejemplo, que en ese mecanismo represor resulta esencial la articulación de inquisiciones pagadas con el dinero de los contribuyentes, pero que no tengan el menor control legal ni administrativo a la hora de sembrar el terror. Esa es la realidad desnuda. Como antaño señaló el inquisidor Peña, no se trata de servir a la comunidad ni de ayudar al bien general. Se trata de sembrar el terror. Un terror que vaya de la escuela a la cama, pasando por los medios de comunicación, por Internet y por la administración estatal. Un terror que vaya liquidando las culturas, la independencia nacional, la familia y las libertades. Y un terror que ovejunice todavía más a nuestra sociedad hasta convertirla en una masa amorfa sin capacidad de resistencia frente al despotismo. Por todo ello, la lucha contra la ideología de género es la lucha contra totalitarismos que no solo son representados por Podemos, sino que son aceptados también por formaciones como el Partido Socialista, Ciudadanos, los nacionalistas catalanes, los nacionalistas vascos y el propio Partido Popular, que supuestamente defiende a la familia, pero que ha arremetido en su contra en el último lustro con salvaje ferocidad. La lucha contra la ideología de género es la lucha en pro de la libertad y de la familia. Es el combate contra cosmovisiones que, como la de la Inquisición descrita por el inquisidor Peña, creen que la sociedad tiene que ser regida mediante el terror. Es la trinchera más importante de mujeres y hombres dignos y decentes que creen en la independencia de sus naciones frente a planes globalistas oligárquicos, que creen en la preservación de su cultura, que creen en el respaldo a la familia y que creen en la defensa de la libertad. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 1 millón de euros y buena parte de ello va para financiar la inquisición de la ideología de género.